Se quiere proyectar un objeto de 2,5 centímetros de altura sobre una pantalla situada a 5 metros mediante una lente delgada, de modo que se obtenga una imagen de 1 metro. Calcula A. La posición de la lente. B. Su potencia. Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar con el problema número 12 de óptica geométrica, ¿de acuerdo? En el enunciado de este problema que acabáis de escuchar nos plantean la siguiente situación. Disponemos de un objeto de 2,5 centímetros de altura y lo que se quiere es obtener una imagen, una proyección de ese objeto, una pantalla que se encuentra a una distancia de 5 metros. Para ello disponemos de una lente delgada y además sabemos que el tamaño de la imagen, las dimensiones de esa imagen va a ser de 1 metro, ¿de acuerdo? Bien, vamos a tomar nota de los parámetros iniciales y a continuación vamos a ver un poquito qué es lo que nos pide, ¿de acuerdo? Me está indicando que el tamaño del objeto original es de 2,5 centímetros y que la imagen que espero obtener va a ser de 100 centímetros, ¿de acuerdo? Ya utilizo centímetros para evitar errores. Bien. En el apartado A nos dicen que calculemos en primer lugar la posición de esta lente, ¿de acuerdo? La posición, con lo cual yo tendría que determinar quién es S', disculpadme, S' no, sería S, ¿vale? Y en segundo lugar me piden que calcule la potencia de esta lente, ¿de acuerdo? En el apartado B me pedirían calcular la potencia de esta lente. Bien, vamos a empezar con el apartado A, para lo cual vamos a hacer una serie de razonamientos previos. Mirad, si yo quiero registrar, yo quiero recoger la imagen de un objeto en una pantalla, la imagen de ese objeto necesariamente tendrá que ser una imagen real, ¿de acuerdo? Las imágenes virtuales no pueden ser recogidas en una pantalla. Únicamente se puede hacer eso con las imágenes reales, porque son las que se forman por cruce directo de los rayos. Con lo cual, mi primera conclusión es que la imagen debe de ser necesariamente real, ¿de acuerdo? Bien, para que la imagen sea real, el tipo de lente que yo voy a utilizar va a ser una lente convergente. ¿Por qué? Porque una lente divergente no va a producir imágenes reales, ¿de acuerdo? En este caso voy a utilizar una lente convergente, con lo cual este sería el segundo punto de mi razonamiento, es que la lente que tendremos que utilizar será una lente convergente, ¿de acuerdo? Bien. Y en último lugar, caso de que yo esté utilizando una lente convergente, el tipo de imagen que yo voy a obtener va a ser una imagen invertida, con lo cual, aunque las dimensiones de la imagen que vaya a obtener sean de 1 metro o 100 centímetros, esta imagen va a estar invertida, con lo cual el signo de la I' sería negativo, ¿de acuerdo? La imagen, puesto que estoy trabajando con una lente convergente, la imagen va a ser invertida. Perfecto. Bien, con este escenario un poquito ya planteado y razonado, comenzamos un poquito a andar el problema, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a calcular es el aumento lateral que nos debe de proporcionar esta lente. El aumento lateral, acordaos que era igual la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto real. En este caso el tamaño de la imagen es menos 100 centímetros y el tamaño del objeto real sería 2,5, con lo cual el aumento lateral de la lente que yo vaya a utilizar va a ser de menos 40, ¿de acuerdo? Menos 40, perfecto. Es un parámetro completamente adimensional, porque acordaros que el aumento lateral es el cociente entre dos magnitudes de longitud. Bien, pero ¿qué es lo que quiero calcular? Yo quiero calcular cuál es la posición del objeto, ¿de acuerdo? La posición de la lente o la posición del objeto con respecto de la lente, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a dar un pasito más. Vamos a expresar este aumento lateral como la relación existente entre la posición de la imagen y la posición del objeto real, ¿de acuerdo? De manera que esto es menos 40 será igual a la posición de la imagen con respecto a la posición del objeto real, de forma que esta posición de la imagen va a ser menos 40 veces la posición del objeto real. Esa va a ser una de las relaciones clave que me va a permitir solucionar el problema, ¿de acuerdo? Y retrocedemos un poquito. En el enunciado me indicaba que la distancia existente entre el objeto real y la pantalla era de 5 metros.
o 500 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a reflejar esto en otra ecuación para ser capaces de sacar el parámetro que voy buscando, que es la posición del objeto real. Esa segunda ecuación tendría la siguiente forma. Puesto que el objeto real se va a encontrar a la derecha, perdón, de la lente, ¿de acuerdo? En lugar de S yo voy a utilizar menos S. Yo sé que menos S más S' va a tener que ser igual ¿a quién? A 500, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya voy a partir de esas dos ecuaciones, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, para calcular la posición del objeto real. Vamos con ello. Venga. La resolución sería la siguiente. S' es menos 40S, con lo cual aquí tendríamos que menos S menos 40S sería igual a 500, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que menos 41S sería igual a 500, con lo cual tendríamos que la posición de la imagen sería igual a menos 500 partido por 41. Con lo cual, si utilizamos una calculadora para realizar esta operación, llegaríamos al siguiente resultado. Menos 500 dividido entre 41, aproximadamente unos 12, sería menos 12 centímetros, ¿de acuerdo? Esa sería la resolución del primer apartado. El apartado A, la posición del objeto real con respecto de la lente sería menos 12 centímetros. El objeto real se encontraría a la derecha de la lente a una distancia de 12 centímetros. A continuación vamos a calcular la potencia de la lente, para lo cual vamos a borrar la pizarra, un segundito y continuamos. Bien, vamos ahora con el apartado B del problema 12, ¿de acuerdo? En este apartado nos piden calcular la potencia de la lente, Bien, recordamos que la potencia de una lente viene dada por el inverso de la distancia focal, ¿de acuerdo? Es el inverso de la distancia focal. Esta distancia focal debe venir dada en metros, para yo obtener la potencia de la lente en dioptrios. Bien, ¿cómo podemos averiguar el inverso de la distancia focal? Recurrimos a la ecuación fundamental de las lentes delgadas, ¿de acuerdo? O ecuación de Gauss, ecuación fundamental de las lentes delgadas, de manera que el inverso de la posición de la imagen menos el inverso de la posición del objeto real va a ser igual al inverso de la distancia focal. Bien, nos paramos aquí a pensar un poquito, nos damos cuenta de que la posición del objeto real sí la tenemos, pero la posición de la imagen no la hemos calculado todavía, ¿de acuerdo? Recordamos al principio del problema que nos indicaban que la distancia existente desde la posición del objeto real, hasta la pantalla en la cual nosotros recogemos la imagen era de 5 metros o de 500 centímetros. Bien, ¿cómo podemos utilizar ese dato para calcular la posición de la imagen S'? Lo podemos utilizar de la siguiente manera. Mirad, yo sé que la posición del objeto real es negativa, ¿de acuerdo? Es negativa, pero su distancia con respecto a la lente, la distancia va a ser algo positivo, ¿de acuerdo? Con lo cual, la posición del objeto real le cambiamos el signo, le sumamos la posición de la imagen, que sí que va a ser positiva, y la suma de ambas cosas me tiene que dar esa distancia existente entre el objeto y su imagen, que es de 500 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí ya, como yo ya conozco la posición del objeto real, puedo despejar la posición de la imagen. Vamos con ello, ¿de acuerdo? Tendríamos que la posición de la imagen sería igual a ¿quién? A 500 más la posición del objeto real, ¿vale? De forma que la posición de la imagen sería igual a ¿quién? A 500 menos 12, que sería 488 ¿qué? Centímetros, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tenemos tanto la posición de la imagen como la posición del objeto real que habíamos calculado en el apartado anterior. Vamos ahora a calcular ¿qué? El inverso de la distancia focal, que me va a dar la potencia de la lente. ¿Cómo calculamos el inverso de la distancia focal? Bien, lo único que tenemos que tener aquí cuidado es que fijaros que las magnitudes que he calculado hasta ahora vienen dadas en centímetros. Lo único que tengo que tener un poquito de cuidado es de pasarlas a metros a la hora de realizar
este cálculo, ¿de acuerdo? Vamos con ello, si os parece. El inverso de la distancia focal sería el inverso de la posición de la imagen, pero pasado a metros, sería 1 partido por 4,88 menos, ¿quién? El inverso de la posición del objeto real, pero pasado también a metros, ¿de acuerdo? Sería menos 0,12. Bien, hacemos estos cálculos, utilizamos para ello la calculadora, ¿vale? Vamos con ello. Sería el inverso de 4,88 más 1 dividido entre, vamos a ver, el inverso de 4,88 más 1 dividido entre 0,12, ¿de acuerdo? Nos da un valor total aproximadamente de 8,5, ¿de acuerdo? 8,5. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser ya directamente, ¿de acuerdo? Llevando aquí este dato, y en dioptrios va a ser la potencia de la lente. Bien, aquí el apartado B estaría ya acabado, pero simplemente quería haceros un comentario. Daos cuenta de que en física todos los resultados que vamos obteniendo deben de ser coherentes con las hipótesis o con las afirmaciones que hemos venido realizando. En el apartado A habíamos dicho que la lente, ¿de acuerdo?, debido a que la imagen era real, era una lente que debía ser convergente, ¿de acuerdo? Las lentes convergentes tienen una potencia óptica que siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la F' siempre va a ser positiva. ¿Cómo es la potencia que hemos obtenido en este apartado? Positiva. Con lo cual, ¿es coherente esto con lo que decíamos en el apartado anterior de que la lente era convergente? Totalmente, ¿de acuerdo? Una vez más, puede haber quizás algún problema que tengáis dudas del resultado numérico, pero lo que siempre es muy claro es que el resultado sea, en líneas generales, coherente con las suposiciones o con las hipótesis que vais planteando en la resolución del mismo. ¿De acuerdo? Este era el único comentario que quería realizaros. Bueno, el problema queda aquí terminado, ¿de acuerdo? Así que un saludo y hasta el siguiente. Hasta ahora.